Bueno, hoy vamos a hablar del crecimiento de la fe, ¿ok? La fe es un concepto, una palabrita que los cristianos conocemos demasiado. Ya sabes, decimos y nos encanta decir que somos salvos por fe, y es la verdad. Dice Efesios 2:8, por gracia somos salvos por medio de la fe. Eso es lo que es por medio de la fe que somos salvos. Romanos 1:17 dice que el justo por la fe vivirá. Pero la fe no es algo estático, la fe tiene que crecer, y eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿okay? Primero te voy a dar unos conceptos así usando la palabrita, la palabra fe, y ver que en la Biblia eso es lo que dice, que la Biblia crece, ¿okay? Que puede crecer y que tiene que crecer. Por ejemplo, en Lucas 17:5, los apóstoles dijeron al Señor: aumenta nuestra fe, es decir, hazla crecer. En 2 de Tesalonicenses 1:3, Pablo dice a los tesalonicenses: debemos dar gracias a Dios por cuanto vuestra fe va creciendo. 2 de Corintios 10:15, Segunda de Corintios 10:15 dice: esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos. Y hay otros más, Marcos 9:24, y ahorita te voy a dar otros más, pero lo que muestran estos es que la fe crece, La Biblia también habla de que la fe tiene tamaño, ¿sí? Así se refería a Jesús algunas veces. Por ejemplo, en Marcos 4:40, a sus discípulos le dijo: ¿por qué tienen miedo? ¿Cómo no tienen fe? Ese vendría siendo el primer nivel de la fe, que es pues nada de fe, no tener fe. En Mateo 13:58 dice: no hizo ahí milagros por la falta de fe de ellos, es decir, no tenían fe. Todos estos pasajes ahorita los vamos a usar acá en el tema. Ese vendría siendo la Biblia, te digo, habla de niveles de fe. Ese sería el primer nivel, cuando no tienes fe absolutamente, ¿okay? Pero luego el nivel que sigue es tener poca fe, ¿okay? Por ejemplo, cuando habla de no afanarse, en Mateo 6:30 dice: no hará Dios más por vosotros, hombres de poca fe. Es decir, tenían fe, pero tenían poca. En Mateo 8:26, cuando Jesús calma la tempestad, también les dice: ¿y por qué temen, hombres de poca fe? A Pedro, cuando caminó en las aguas y luego se hundió, en Mateo 14:31, también le dice: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Y otros más, Mateo 16:8, Mateo 17:20, habla de tener poca fe o una fe pequeña. De hecho, hay un pasaje donde dice el Señor: si tuvieras fe como un granito de mostaza. Esa es la fe que es el primer nivel de fe. Poquita fe es la que tenemos, ¿no? O con la que empezamos todos, absolutamente todos. Y después habla de otro nivel, ya cuando tienes mucha fe. Por ejemplo, en Mateo 8:10, cuando Centurión le dijo: no soy digno de que entres en mi casa, Jesús dice de Centurión: ni aún en Israel había encontrado tanta fe. Es decir, tenía mucha fe. En Mateo 15:28, a la mujer cananea, cuando le dijo Jesús, le dijo más bien a Jesús: aún los perrillos comen las migajas que caen de la mesa. Y Jesús le dice: mujer, grande es tu fe. Es decir, lo que muestran es que la fe
claro que somos salvos por fe, pero la fe que salva no es algo estático. La fe que salva crece, tiene que crecer, ¿okay? Y empieza pequeña, pero tiene que crecer. Contrario a lo que muchos pensamos, y algo de lo que vamos a ver ahorita es, si te fijas con estos puros ejemplos, la fe pequeña, que a veces creemos lo contrario, la fe pequeña es aquella que pide milagros y los recibe, y en cuanto va creciendo, cambia, va siendo más maduro, más dependiente a Dios, confías más en Dios. Es decir, a veces creemos lo contrario, ¿no? Pero la Biblia dice que si tuvieras fe como un granito de mostaza, es decir, una fe chica, moverías montañas. Y a veces pensamos lo contrario, no, pues entonces cuando crezca mi fe, pues no voy a mover montañas, voy a mover el mundo, pero es al contrario, tu fe va creciendo y vas dependiendo más de Dios y aceptando la voluntad de Dios, ¿ok? Pero la fe tiene eso, tiene tamaños, la fe crece, la fe que salva no es estática, ¿ok? El crecimiento de la fe, pues es madurar, ¿no? Es madurez, es ir madurando, y de eso vamos a hablar hoy, de la madurez espiritual, ¿okay? Que es el crecimiento de la fe, ¿okay? Los pasajes que te di ahorita es hablando de la fe nada más, cómo crece, cómo la Biblia dice que tiene tamaño, todo el crecimiento de la fe tiene su nombre, que es madurar espiritualmente, ¿okay? Y vamos a verlo ahora desde este punto de vista de la madurez espiritual, ¿ok? Y también de una vez, de aquí para el Real siguen varios de compartir, y algunos que no han compartido y no han enseñado, van a enseñar. Mi hermano Javier ahí se asomó. Y así rapidito, igual con el temita, también te explico cómo hacer un temita, ¿no? Cómo hacer. Se oye así como que cualquier cosa, hacer un temita, pero no, es algo importante, es decir, es formarte una doctrina, una creencia, ¿okay? ¿Cómo llegamos a ella? Y no es tan complicado. Quédate nada más con varias cosas en la mente. Armar una doctrina es como escribir un libro pequeño o grande, depende de la doctrina y lo que tenga, pero es como escribir un libro. Sí es bueno apoyarnos en la concordancia, pero no la concordancia nos da todo el tema, ¿ok? En las doctrinas, de hecho, algunas sí, de hecho hemos hecho, por ejemplo, la doctrina del templo y cómo cambió, viene cronológicamente. La que vimos el domingo, el sacerdocio, cómo cambió cronológicamente, pero son pocas, la mayoría de las doctrinas no se forman así cronológicamente, ¿ok? Por ejemplo, hoy que vamos a hablar de la madurez espiritual, es como hacer un pequeño libro, y tú vas a escribir un libro, ¿sí? Eso es una doctrina. Vas a tener que hacer capítulos, como capítulos de ese libro, ¿no? Ahorita te voy a decir yo los capítulos. Cuando mi hermano Aldo ha enseñado acá, cuando mi hermano Oscar, ¿te acuerdas que ponen aquí como que los puntos? Esos son los capítulos. A más preguntas se te ocurran y las respondas con Biblia, más fuerte es tu doctrina. De eso se trata todo, ¿sí? De que sea más fuerte y de que se te ocurran más preguntas. A veces no preguntas que tú tienes, sino que sepas que cuando platiques con alguien de esto, te pueden preguntar. Entonces, a más preguntas contestes, es más fuerte la doctrina, ¿sí? Por ejemplo, hoy te digo, vamos a hablar de la madurez espiritual. Y te digo, para armarla es como si fuéramos a escribir un libro, ¿ok? Siempre cuando empezamos con un tema, empezamos por el significado. Siempre tiene que ser nuestro capítulo 1, es el significado, ¿no? Entonces, para nosotros es ¿qué es la madurez? Y de ahí arrancas en dos lo que se te ocurra. Por ejemplo, yo traigo el segundo, para mí es si debemos crecer. El tercero es ¿cuál es la meta? El cuarto es las consecuencias.
crecer. Y el 5 es ¿y cómo? ¿Cómo crecer? ¿Ok? Digo, para los que siguen de exponer, te digo, esa es base, ¿ok? Ahí es donde entra como ayuda la concordancia. Pero te digo que los temas, cuando vas a armar un tema, no se trata nada más de tomar la concordancia y dar los versículos así en fila, sino es al contrario, esta es una ayuda. Ahora los versículos que ya vienen ahí en fila, tú no los vas a hacer en fila, sino van a contestar las preguntas que tú te hiciste o que tú estás incluyendo en el tema o en la doctrina, ¿no? Acá puede haber, en cómo crecer, puede haber un versículo de Génesis incluso, ¿no? Y a lo mejor si debemos crecer va a haber uno de Apocalipsis, es decir, no va en orden cronológico, ¿sí? La doctrina es qué creemos, por qué lo creemos, y te digo, se trata no solo de tú, sino de cuando te pregunten, dar respuesta y que sea fuerte. Por ejemplo, al mismo tema se te pueden ocurrir más preguntas, ¿no? Y entre más preguntas se te ocurran y tengan respuesta bíblica, más fuerte va a ser tu doctrina, ¿ok? ¿Qué es la madurez? Siempre empezamos también hay palabras que las define el diccionario muy bien, hay otras que no tan bien, ¿ok? Pero se trata de definirla conforme al diccionario y después con el transcurso también conforme cuando vayamos avanzando en la Biblia, también nos va ayudando a definirla, ¿no? En este caso pues es una palabra no tan complicada, ¿no? Maduro, madurez, es la misma palabra que se usa en la Biblia para perfecto o perfección, ¿ok? Significa ser completo o completar el conocimiento. Es la 5046 del griego, en la Strong. Significa completo, maduro o perfecto. De hecho, mira cómo la palabrita madurez, si abres la concordancia, ni te va a dar tanto, te da como cuatro versículos la concordancia. Es una palabrita muy corta, pero, por ejemplo, en este caso, también puedes tomar la palabra perfecto, que es la misma palabra para maduro, y ya vas a la palabra perfecto y tiene más versículos todavía. O sea, es lo mismo, donde dice perfecto, principalmente está hablando de maduro, ¿ok? Donde dice maduro está hablando de perfecto, es la misma palabra que significa ir madurando, ir creciendo o ir completando algo. La palabra, te digo, es la misma, por ejemplo, que usa Mateo 5:43 en adelante. Mateo 5:43 dice: ¿oíste que fue dicho? Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, pues ¿qué hacéis de más? ¿No hacen así los gentiles? Y termina el 5:48 diciendo: sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. ¿Okay? Esa es la misma palabra para maduro. Puedes ser maduro, sé completo, es decir, como vuestro Padre es perfecto, es completo, es maduro. Así tenemos que ser. Esa es nuestra meta, ¿te acuerdas? Entonces el significado de madurez es eso, crecer espiritualmente, ¿sí? Eso es lo que dice la Biblia, ¿okay? El segundo es, debemos crecer en realidad. Eso enseña la palabra de Dios y eso enseña la palabra de Dios. Preguntarnos como que debemos crecer es como preguntar, ¿debemos santificarnos? Pues es lo mismo, claro que debemos santificarnos. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? La semana pasada veíamos el fruto y veíamos en Juan 7:19 que todo árbol
que no da buen fruto, es cortado y es echado en el fuego, ¿verdad? El ejemplo del árbol, es importante la palabra ahora ir madurando. Con el mismo tema que teníamos la semana pasada, claro que debemos de ser un árbol que da fruto, pero lo que habla madurar es eso que todos conocemos, que tanto mencionamos, que es un proceso, ¿verdad? Que es un proceso. De este árbol que es el que vimos la semana pasada, que debemos de ser llenos de frutos, debemos de entender que es un proceso, que primero se sembró la semilla. Mira, a veces es como cuando nacimos de nuevo, ¿sí? Éramos apenas una semilla, ¿sí? Luego vas creciendo, vas madurando, le sale aquella semilla, le brota una pequeña rama, ¿sí? Y luego se hace un arbusto más grande y luego un arbolito joven todavía sin fruto, ¿hasta qué? Hasta que llegas a la madurez y entonces ya estás lleno de fruto. Debemos de entenderlo, ¿sí? Sí que es un proceso, es un proceso. El mismo ejemplo es, yo creo que si lo ven, si se alcanza para allá. Yo no lo veo ni de aquí, hermano. Pero es lo mismo con las personas, ¿no? Pero si te fijas, a veces así habla la Biblia. Cuando conocimos a Cristo, cuando nos encontramos con nuestro Señor, de hecho ¿qué se llama? Nacer de nuevo. ¿Okay? Entonces, ¿qué somos? Somos unos recién nacidos espiritualmente, ¿verdad? Mucha gente se queda, lo triste en el cristianismo es que para mucha gente ya es todo. O sea, haber nacido de nuevo y ya soy salvo, ya voy a ir al cielo, ya no pasa nada, es decir, ya nací de nuevo. Oye, no has crecido nada, pero soy nacido de nuevo. No, pero no es todo. Nacer de nuevo es eso, es nacer, es la semillita, es aquella primera ramita que brota. Y la Biblia enseña que tienes que crecer, como persona también tienes que crecer, manda, hermano. Y es cuando la Biblia habla, cuando dice que es nacido de Dios. Así es nacer, pues la palabra es esa, nací. Yo podía tener 50 años, ser mundano, cuando conozco a Cristo, ahí acabo de nacer. Tengo 50 años de edad, pero espiritualmente soy un bebé. ¿Qué se espera de mí? Que tengo que crecer. Sí, igual como una persona, tengo que ser niño, tengo que ser joven, tengo que ser adulto y tengo que ser anciano. Eso es lo que se espera, eso es crecer, eso es madurar. ¿Sí? Esa es madurar. Y no sé si lo veas por este lado como que se ve diferente, ¿no? Es cierto, pero como muchos nos quedamos, ya soy nacido de nuevo. Y tenemos 50 años y seguimos, soy nacido de nuevo. Pues eres nacido de nuevo, pero eres bebé todavía, ¿sí? Tienes que crecer. Ahora que mañana, si Dios lo permite, vamos a conocer a la bebé, o mi hermano que tiene bebés nuevos. Tú ves los bebés y dices, oye, qué emocionante, ¿verdad? Mira qué bonitos. No hablan, no dicen nada ni nada, pero qué bonitos. Te gozas, hay que limpiarle su colita y todo y te gozas. Está perfecto, eso es lo que se espera, ¿no? Lo malo sería, por ejemplo, oye, pasaron 5 años, vas y ves a los bebés, o mi hermano que tiene bebés, oye, 5 años, no habla, no se mueve, no camina y hay que limpiarle su colita. ¿Qué pasa? Pues algo está mal, ¿verdad? Algo está mal. Y es lo mismo para el cristiano. Tristemente hay cristianos que no crecen, pero que te presumen. O sea, dicen, tengo 30 años de cristiano. Oye, pero no has crecido, estás enfermo, algo te pasa, estás enanito, algo pasó en el camino, ¿verdad? Es lo mismo, si tú vas y ves un niño pues claro que existen, ¿no? Niños así, oye, no habla, no camina, ¿qué tiene? Pues tiene un retraso, ¿verdad? Tiene un retraso. Los cristianos a veces estamos igual, y te digo, a veces lo presumen como si tener más años de cristiano fuera de lo que se trata, ¿no? Se trata de crecer, de madurar, ¿sí? Pero ahorita hay gente que te digo, yo tengo 20 años de cristiano. Yo principalmente cuando empezaba a predicar, me lo decían mucho porque como que decían, ¿tú por qué predicas? ¿Cuánto tienes de cristiano? Le digo, pues tengo 2 años, 3 años. Decía, yo tengo 30 y no predicas. No, pues estás enanito, algo te pasó en el camino, ¿no? Eso es, o sea, alguien que tiene, no sé, 5, 10 años y no ha madurado,
algo tiene, ¿no? Lo mismo haríamos con los niños, ¿no? Algo tiene. Oye, no habla, algo tiene. No camina, algo le pasa. No es normal, ¿verdad? No es normal. Lo mismo se espera de nosotros. Tenemos que crecer. Claro que el primer paso es, dice en Juan 3, pues todos lo conocemos, ¿no? Que habla del nuevo nacimiento. Es necesario nacer de nuevo, ¿verdad? Eso es todo y es maravilloso, pero no es todo. Nacer de nuevo no es el final de algo, es el principio de algo, ¿verdad? Y hoy a veces pensamos que, oye, ya era pecador, era sucio, era de esto, pero ya nací de nuevo, gloria a Dios. Bueno, es el principio de la vida cristiana, no fue el final, es el principio de muchas cosas que deben de pasar con nuestras vidas, ¿no? Teniendo este ejemplo, yo me acuerdo porque a mis niños a veces los llevamos al pediatra, digo, los que somos exageraditos por nada, ¿no? Ya ves, nomás a que te tumben los 500 pesos, ¿verdad? Pero parece que a nada, ¿no? Pero yo me acuerdo cuando estaban más chicos, pues nomás, no sé si te acuerdas, creo que es en la cartilla, donde sí, o sea, no estaba enfermo, pero ibas a dejar tu cuota, ¿no? Pero lo que hacían es, los medían y los pesaban, ¿no? Y luego sacaban una como tipo cartilla y los ubican ahí, ¿verdad? Y decía yo, por ejemplo, si llevo a mi hija Sofía y dicen, oye, pesa 15 kilos, ni sé cuánto pesa mi hija, qué vergüenza, ¿no? Pero lo ubican ahí y dice, bueno, tiene 9 años, ¿es normal? O está dentro de lo normal pero bajito, o está dentro de lo normal pero arribita. Y todo después de ahí eso ya es anormal, ¿verdad? Yo creo que así debiésemos nosotros de medirnos, o no de medirnos porque es complicado y no está en la Biblia tan exacto así esas medidas, pero yo creo que Dios sí lo va a hacer así. Es decir, hay ejemplos que a veces usan los que están como que menosprecian o no toman en serio el crecimiento, como si no fuera necesario, que es a donde vamos a avanzar ahorita, si es necesario o no para ser salvos. Pero hay quien lo menosprecia y te pone el ejemplo del ladrón en la cruz, ¿no? Oye, a ver, ¿creció? Pues no creció, ¿verdad? ¿No creció o no creció? Pero te cabe de ejemplo para todo. Oye, las obras son necesarias. Y te llevan al ladrón en la cruz. A ver, ¿hizo obras o no hizo obras? Pues no hizo obras. Oye, y es el ejemplo para todos. Pero para esto es exacto. Es decir, el ejemplo es bueno. Oye, ¿creció o no creció? ¿Creció? ¿Sabes qué crecimiento dio? Como alguien que tiene, ¿cuánto tendría él de cristiano? ¿10 minutos? ¿1 hora? ¿Cuánto duraría? 1 hora, pon. Bueno, creció como se esperaba que creciese en 1 hora. Pero la gente se equivoca buscando justificación, diciendo, él no creció, entonces si yo no crezco, voy a ser salvo. ¿Ves? No es necesario. Pues te equivocas totalmente. Está hablando de la cartilla y de la edad que tienes y todo. Oye, ¿él creció? Claro que creció. Creció como debería de crecer los 30 minutos que tuvo en la tierra de cristiano. Nada más que tú y yo no tenemos 30 minutos. Tú y yo tenemos 5 años, 10 años. No esperes que vas a ser juzgado igual. O imagínate diciéndole a Dios castigándote a ti porque no diste fruto. Y tú, oye, pero el ladrón tampoco dio frutos. Hijo, porque lo crucificaron, hijo. O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Porque lo crucificaron, hijo. Si lo he bajado de la cruz, pues da frutos. Y si no hubiera dado frutos, lo hubiera juzgado según los frutos que debería de haber dado. Yo creo que el juicio va a ser así. Porque sea donde sea que el Señor venga, no podemos negar que imaginando que hoy venga el Señor, no podemos negar que va a haber gente que tenga 10 años de cristiano, y va a haber gente que tenga 5 años, y va a haber gente que se haya convertido ese día, ¿verdad? No va a juzgar el Señor igual al que tiene 10 años y decir, oye, pero él no dio frutos. Hijo, pues le acaban de predicar, se acaba de convertir. ¿Siente? O sea, ¿cómo? Independientemente de donde venga el Señor va a encontrar árboles ya y va a encontrar arbustos, ¿no? El Señor va a encontrar niños, bebés, adolescentes y ancianos, espiritualmente hablando.
todos van a recibir el juicio conforme a eso. Lucas 12:47 dice: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Te digo, es así, o sea, tú no vas a ser juzgado como el ladrón en la cruz. Tú no vas a poder compararte. Más, ya por default, todos los que estamos aquí, ya no tenemos esa excusa ante el Señor. ¿Ah? A él, oye, le pasó algo maravilloso, porque para todos hubiese sido maravilloso. Que el Señor te alcanzara, te convirtieras y te llevara. Es lo más maravilloso, yo creo, que te podría pasar, ¿sí? Pero a él le pasó eso. ¿Y cómo va a ser juzgado? Conforme a eso, ¿verdad? Pero nosotros, ya el que tiene 2-3 días de cristiano, ya tiene más que el ladrón en la cruz. Pero ya vas a dar cuentas por esos 3 días. Oye, creciste, oye, no alcanzaste a dar frutos, no fuiste a las naciones, ni nada. No te va a reclamar el Señor. Imagínate que alguien se convierte hoy, le predicas, se convierte y a los 3 días lo atropella un coche y se va con el Señor. El Señor no va a decir: oye, pero no fuiste a las naciones, no le predicaste a más de 10,000 personas. Pues ¿cómo le va a reclamar eso? Tiene 3 días, ¿verdad? Pero nosotros nos confiamos. Entonces no nos va a reclamar eso. No, a ti sí. ¿Cuánto tienes de cristiano? ¿Sí me entiendes? Oye, ¿en qué nos vas? En que el Señor es justo, ¿verdad? El Señor es justo. No le va a pedir cuentas a uno que tiene 5 días, igual como a uno que tiene 5 años, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con excusarse en ese tipo de cosas, ¿no? Hay mucha gente que cree que se va a parar ante Dios y yo creo va a arrancar ese pasaje, ¿no? Mira, aquí está. El ladrón no hizo nada, o yo no hice nada, pero el ladrón tampoco. Y a lo mejor hasta lo ves, mira, y ahí anda bailando en el cielo, y ahí anda, y no hizo nada, ¿verdad? Y tú crees que porque yo tampoco he hecho nada, ¿verdad? Yo no te serví tampoco, ni fui a ningún lado, pero el ladrón en la cruz tampoco. Bueno, se me hace un poco tonto. Bueno, ahí sería un acto de misericordia, ¿no? Porque dice el Señor que yo tendré misericordia de quien yo quiera tener, pero yo me compadeceré de quien quiera compadecer. Sí, claro. Al final es lo que hizo con él y lo que hizo con nosotros, ¿verdad? Es un acto de misericordia del Señor, ¿verdad? Pero entonces, ¿es claro? El ladrón también para él era claro. Después de conocer a Cristo, ¿qué empieza? Madurez. Hay que crecer, hay que empezar a crecer. Pero ¿cómo vas a ser juzgado? Depende. Por eso te digo, yo creo que el Señor, así como los doctores, tiene una cartilla, ¿no? A ver, el Señor es justo. ¿Qué quiere decir? ¿Cuánto tenías de cristiano? 3 años. A ver, aquí está 3 años. Lógico que va a tomar en cuenta todas las circunstancias, ¿no? El Señor es justo. O sea, ¿cuánto deberías de crecer para alguien que tiene 3 años, que además, no sé, tenía pues sus manos, sus pies completitos, su boca, que además como nosotros tenía la Biblia a su disposición, que tenía recursos, que tenía internet, que tenía... Todo va a tomar en cuenta. A veces hemos hablado, cuando hablamos del mismo Nuevo Testamento y vemos cuando Pablo regaña a los corintios o a los gálatas, y les dice: oye, ¿cómo habiendo convertidos ya tan pronto dejaron la fe? Y nosotros, oye, qué bárbaros, ¿cómo son? Pero ellos no tenían lo que nosotros tenemos, ¿sí? Ellos estaban recibiendo de palabra y venía Pablo y les decía: este es el evangelio. Y luego venía Juan Pérez y les decía: no, Pablo es del diablo, este es el evangelio. Y tú decías: bueno, ¿y a quién le voy a creer? ¿Sí? Bueno, no seremos juzgados igual que ellos, ¿sí? Lo que dice Lucas es, claro que al que recibe más, se le tiene que demandar más, ¿verdad? Y eso grábatelo, porque seguramente nuestra generación, nosotros los que estamos acá, somos los que tenemos más, hemos recibido más. O sea, imagínate, no va a ser juzgado ni aún los católicos, hermano, en los tiempos donde no los dejaban leer la Biblia. ¿Cómo van a ser juzgados igual? Oye, adoraban imágenes, hay que quemarlos. Sí, pero no tenían la Biblia, no les dejaban leer la Biblia. ¿Cómo los va a juzgar igual que nosotros, que tenemos la Biblia? Así.
Si no tienes Biblia, se trata de entrar a una librería y comprarla. Si no quieres comprarla en papel, se trata de entrar al internet y bajarla. Así de sencillo. En los celulares, creo, es gratis. O sea, todo eso va a tomar en cuenta el Señor. Así te digo, como la cartilla del doctor, que cuántos años tiene, debe de pesar tanto y medir tanto, y se acaba. Es lo mismo, tú, ¿qué edad tienes? ¿Cuánto tiempo tuviste de cristiano? ¿En qué ciudad viviste? No es lo mismo vivir en México, acá en América, que vivir en Asia, donde son perseguidos. Todo eso va a tomar en cuenta el Señor, ¿verdad? ¿En qué? El Señor es justo, ¿verdad? El Señor es justo y el juicio es justo, ¿ok? Entonces, después de conocer al Señor, ¿qué se espera? Que crezcamos, ¿verdad? Dice 1 Corintios 3:1. De manera que yo, hermanos, no pude hablarles como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Les di a beber leche y no vianda, porque aún no eran capaces, ni sois todavía, porque aún sois carnales, porque hay entre vosotros celos, contiendas, disensiones. Aquí Pablo está regañando a la iglesia de Corintios, ¿no? Y les dice, no puedo hablarles como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y los regaña, les dice, otra vez les di leche y no hemos podido. Dice Pablo, lo que hablábamos hace un domingo, 2, hoy no podemos pasar a temas grandes. ¿Por qué? Porque sigue siendo niño. ¿No? Dice, entonces es malo ser un niño, es como ser carnal, dice acá, ¿no? Aunque a veces, otra vez, no, yo creo que no nos confundimos, sino que vemos en la Biblia que la Biblia nos dice, aseos como niños. Decimos, oye, pues ¿cómo va a ser nada malo si dice aseos como niños? Pero hay un pasaje donde te explica y dice, no, me estoy refiriendo a hacerte como niño. Es 1 Corintios 14:20. Primera de Corintios 14:20 dice, hermanos, no seas niños en el modo de pensar, sino claro que sí, ser niños en cuanto a la malicia. Ahí es donde se nos pide ser niños en cuanto a la malicia, es decir, quita tú esas ideas malas que tienes en la mente. Es decir, te está pidiendo que seas inocente y puro, en cierto sentido como niño, pero no que te quedes sin crecimiento. Ahí mismo dice, pero maduros en el modo de pensar, ¿ok? Porque te digo, otra vez puede ser una excusa, pero la Biblia dice, ahorita leímos 1 Corintios 3:1, como si fuera malo que seas un niño espiritual, y es malo que seas un niño espiritual. Dice en Efesios 4:13 y 14, de hecho ella nos ayuda y nos dice hasta dónde es la meta. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, ¿ok? Pero dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Es decir, hay que dejar de ser niños. O sea, cuando eres niño, eres llevado por doquiera, por cualquier viento de doctrina. Es decir, ¿qué está? Dice, cualquiera te convence, cualquier cosa nos comemos. Tenemos que dejar de ser niños y avanzar al crecimiento. Y en el 4:13 nos dijo hasta dónde es la meta, ¿ok? Hasta ser como el varón perfecto a la medida de la plenitud de Cristo, ¿ok? Y si te fijas, así son los niños. Cuando tú eres de esta edad, o bueno, con los bebés, yo me acuerdo de mis niños, los ponías en el suelo o en un tapete, hermano, si había un cucaracho, lo agarraban y se lo comían, ¿verdad? Si había, no sé a quién le ha pasado o ha conocido niños o ha visto, si se le sale popó del pañal, la agarran y se la pueden llevar a la boca. ¿Por qué? Porque son niños, porque no distinguen. Es lo mismo que nos pasa a nosotros espiritualmente si nos quedamos como niños, sin avanzar. ¿Qué dice ahí? Pues serás llevado por cualquier
viento de doctrina, ¿verdad? Ojo otra vez, porque estamos hablando de espiritualmente, ¿ok? La madurez espiritual no tiene que ver con la edad física, ¿ok? No tiene nada que ver con la edad física. Yo puedo ser joven y ser maduro espiritualmente, y puede alguien ser un viejito, pero ser un bebé espiritualmente, ¿ok? Estamos hablando de madurez espiritual que no tiene nada que ver con la edad física, ¿ok? A veces no tienen ni siquiera que ver, aunque se esperaría que sí, y es lo que decíamos ahorita, seguramente que conforme a eso seremos juzgados, pero tampoco tiene que ver ni con los años que tengas de cristiano, tristemente hoy, ¿no? Es decir, sí se esperaría que el que tiene 5 años de cristiano fuera más maduro que el que tiene 1, eso se esperaría, pero tristemente en la práctica no sucede así. Te puedes encontrar a alguien con 10 años de cristiano y ser un bebé espiritual, es decir, pues está estancado, y sin embargo puede venir alguien con 1 año de cristiano y con toda el hambre del mundo, y lógico que ser mucho más maduro que el que tiene 10 años, ¿ok? Es decir, ni siquiera en los años que tienes de cristiano dicen tu madurez, pero sí deberían de decirla, y yo creo que conforme a eso es conforme a lo que se nos va a reclamar precisamente, ¿okay? La fe pequeña te hace empezar como Pedro cuando le dice a Jesús, no hombre, esto no te acontezca, o nosotros mismos en nuestra vida cuando te lleva a pedir milagros. Y a veces hay gente, es que en realidad el tema es muy común entre cristianos, o sea, hay gente que se quedó, nació en Cristo y luego Cristo le empieza a cumplir sus deseos porque sí los cumple. Y hay gente que se quedó ahí, o sea, yo le pido y me cumple, yo le pido y me cumple, y no creciste en dependencia, en confianza, en fe, en hágase tu voluntad, ¿verdad? Que es allá, es decir, la fe pequeña sí te hace que se hagan milagros, y a veces creemos, entonces imagínate, la fe grande, pues lo que no hará, y es al contrario, la fe grande te hace... Es decir, la fe pequeña te hace a cualquiera de nosotros, y poniendo el mismo ejemplo, una fe pequeña te hace un día estar enfermo y pedir por tu sanidad, y el Señor dándotela, porque el Señor, claro que es un proceso en el que te lleva, pero la fe cuando crece te hace que en 5 años estés en el mismo hospital con la misma enfermedad y orar diferente, orar, hágase tu voluntad. Lo trágico es que el primer año hayas pedido un milagro y en 5 años lo sigas pidiendo. ¿Qué quiere decir? Que no has crecido, ¿verdad? Y tristemente así nos encontramos muchos, ¿verdad? La fe pequeña, que al final de cuentas es fe, te hace, yo creo que a lo que todos hemos pasado por ahí, ¿no? El que diga que no echa mentiras, porque si no, entonces se brincó varios pasos, ¿no? Todos hemos pasado por ahí, es decir, por aquel que conoces a Cristo y le pides un milagro, o te quedas sin trabajo y le pides trabajo, ¿verdad? Todos hemos pasado por ahí, porque ese es el proceso de la fe, ¿verdad? Los que digamos que no, pues mentimos, hemos pasado, pero lo que se espera es que en 5 años ya pidas diferente, que hayas conocido más a Dios, que hayas entrado en una intimidad con Dios, que hayas leído más Biblia, que tu fe haya crecido de tal manera que sientas diferente, que pienses diferente, que confíes diferente, ¿ok? Si no está pasando, haz de cuenta, es como estar estancado. Es lo que hablamos al principio. Oye, estaba bien bonito cuando eras bebé, ¿no? Y el Señor se ha de haber gozado como nos gozamos los papás, ¿no? Se convierte a alguien, el Señor le manda su primer prueba y confía en el Señor. Señor, líbrame, no, sáname, no quiero estar aquí, Señor. Y el Señor se goza, ¿no? Mira, es mi bebé, ya me pide, ¿no? Se goza como nosotros cuando vemos al bebé decir gugú tata. Pero a los 5 años, si el bebé sigue diciendo gugú tata, tú dices, no, espérate, ¿verdad? Hay que llevarlo al doctor, hay que hacer algo. Es lo mismo el Señor. Sí, claro que me gustó cuando decías, sácame de aquí porque me muero, y te sacó. Pero por eso cada prueba es que el Señor quiere que vayas hoy un poquito diferente, y luego el otro año otra prueba y otro poquito diferente, y en 5 años espera que estés pidiendo, sintiendo y confiando diferente, ¿no? Tristemente muchos no estamos en esa situación, es decir, no estamos madurando, ¿verdad? Pero eso es lo que espera el Señor, ¿verdad? Que crezcamos.
espiritualmente. Dice 1 Corintios 13:11. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, pues dejé lo que era de niño. ¿Verdad? Es algo como que el ejemplo que pone el Señor de madurez de personas, pues es un ejemplo muy exacto, ¿verdad? O sea, cuando era niño, pues lógico, te revuelcas en el lodo, te comes mugrero, lo que tú quieras, ¿no? Andas con tu chupón y lo que quieras. Pero cuando imagínate cómo se vería un varón como nosotros y con nuestro chupón aquí, hermano, ¿no? O sea, pues es demasiado extraño. Entonces es demasiado extraño, algo le pasa, ¿no? Pues exactamente, y espiritualmente muchos estamos así, ¿verdad? Espiritualmente muchos estamos así, no, sin avanzar. ¿Qué quiere decir? Con su pañal, imagínate, su chupete acá. Espiritualmente hay muchos, ¿sí? Efesios 4, que es el que leímos ahorita, la Biblia sí en realidad habla mucho de este tema, de mucho como este ejemplo. Efesios 4 es uno de los que habla más largo, da un buen bocado que explica esto. Ahorita leímos que el 13 y el 14. Bueno, el 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Dice ahí: sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Okay? Eso es lo que se espera, que crezcamos, que vayamos creciendo. Hebreos 5 también habla mucho de esto. Yo creo que son los dos principales. Efesios 4 y Hebreos 5 hablan mucho de lo que se espera en cuanto a crecimiento, en cuanto a madurez. Dice en el 5:11 de Hebreos. Ay, me estoy poniendo nervioso, hermano. Ya se me está acabando el tiempo. Hebreos 5:11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Lo dice en el 5:12: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Es decir, como un bebé, leche. Es de algo que tenemos que huir nosotros y cuidarnos, de no convertirnos, digo, claro que personalmente todos, pero también como congregación, en no convertirnos en una congregación así, ¿sí? O sea, de tener que estar oyendo lo mismo y lo mismo y lo mismo siempre. Pero también, por ejemplo, yo como pastor, hay veces que dices, no podemos avanzar, es decir, no se trata de avanzar, hayan entendido o no entendido, ¿verdad? Se trata de entender y crecer y dejar cosas atrás, pero cosas atrás porque las hayamos entendido, creído y puesto por práctica, ¿verdad? Ese es el crecimiento. El crecimiento, ahorita vamos a hablar un poco más de esto, pero no se da porque, por ejemplo, ahorita que estamos acá, el crecimiento no se da porque entiendas hoy el tema. No se trata solo de entenderlo, hay que creerlo y practicarlo, ¿okay? Y debería de ser así en nuestra vida, creerlo, practicarlo, y ahora sí, vamos a pasar al siguiente nivel, ¿ok? Luego, otro tema, entenderlo, creerlo y practicarlo, y pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Y eso es crecer, ¿sí? Si no, nuestro crecimiento se vuelve deficiente. Es decir, estamos avanzando, recibiendo enseñanza, pero si no la ponemos por práctica, nuestro crecimiento está siendo, no sé cómo llamarlo, deficiente, o digo, para acabar pronto, no como el Señor quiere, ¿verdad?
Podemos aprender doctrinas y hacernos sabios, pero ahorita vamos a ver, eso no es crecer espiritualmente. ¿Okay? Esa es simplemente la base para crecer espiritualmente. ¿Sí? Es peligroso que nos pase lo otro, lo de, claro que recibir enseñanza y aprender, no solo recibirla, sino ir a la Biblia y adquirirla por tu propia fuente y hacerte más sabio. Ojo, porque ser sabio no significa que estás creciendo espiritualmente, es diferente, ¿ok? Y a veces hasta peligroso, porque, no podemos negar lo que adquirir sabiduría, al contrario, a veces te hace ser orgulloso, ¿verdad? Y ser difícil retornar a lo que el Señor quiere. No, eso no es crecer espiritualmente, ¿ok? Sin embargo, sí es el camino, ¿sí? Pero yo sí creo peligroso, y más lo que nosotros hacemos aquí hoy en los domingos, a veces a lo mejor hasta se vuelve peligroso, porque no podemos negar, oye, recibimos enseñanza, los viernes estudiamos juntos, oye, una doctrina cada viernes, y oye, somos a lo mejor alguien que estamos aprendiendo mucha doctrina, y confundirnos de que eso es crecer espiritualmente. Eso no es crecer espiritualmente. Ahorita vamos a avanzar hacia allá, ¿vale? Entonces, Hebreos 5:11, no se crean, ya pero es lo que se espera, el crecimiento. Vamos apenas, en el 2, ¿no? Debemos crecer, se espera, eso es lo que se espera. Dice Marcos 4:31, hablando del reino de Dios, dice, es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra, pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas, echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Eso es lo que se espera, es lo que es el reino de los cielos, ¿verdad? Dice, empieza como una semilla y es la más pequeña de todas, pero luego crece y es el más grande de los, de los árboles. ¿Okay? Esa es la vida cristiana, así se espera que sea. Dice 2 de Pedro 3:18, antes bien crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Hay que crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ok? Entonces, ya vimos lo que es la madurez, crecer espiritualmente. Ya vimos que la Biblia dice que claro que debemos de crecer. Se espera que el cristiano, después de conocer a Cristo, crezca. Y pues el 3 es sencillo, yo creo que ya lo conocemos, ¿no? ¿Qué tanto deberemos de crecer? ¿Cuál es la meta? Ahorita lo vimos en Efesios 4:13. Y está sencillita, ¿no? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, que es completo, a un varón maduro. ¿Pero qué tan maduro? A la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Esa es la meta, crecer hasta ser como Cristo. Eso nunca debemos perderlo de vista, ¿ok? Porque ahorita podemos y deberíamos de, con el tema otra vez, igual que la semana pasada, salir de acá y decir, hay que examinarnos, ¿no? Examinarnos. Pero examinarnos correctamente es compararnos con Cristo, ¿sí? Si nos comparamos entre nosotros, te aseguro que todos, oye, pues ahí la llevamos, somos iguales, todos, somos, sí, un 10 para mi hermano, todos un 10, todos perfectos, ¿no? Pero la comparación es con la meta, es Cristo, y ahí es donde todos estamos lejos, ¿no? Lejos todavía. En el 4:15 de Efesios, ahí mismo dice, que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. O sea, nuestra meta es Cristo, nuestra meta es ser como Él, nuestra meta es como es Él, es santo, ¿no? Dice 1 de Pedro 1:15. Primera de Pedro 1:15 dice, sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir.
porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Okay? Él es, como Él es nuestra meta, pues Él es santo, nuestro caminar, lo que estamos buscando es ser como Cristo, que es ser santos, ser apartados, ser perfectos, ser como vuestro Padre, ser como Cristo. Dice Primera de Tesalonicenses 4:1. Dice por 1 al 3, perdón. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendiste de nosotros, cómo conviene conducirse y agradar a Dios, así abundéis más y más. Es decir, que vayas creciendo, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones les dimos por el Señor Jesús. 4:3. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Este verso a mí me gusta mucho porque hay mucha gente que te pregunta, a veces principalmente los jóvenes, siempre, oiga, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? En Primera de Tesalonicenses 4:3, que seas santo. Esa es la voluntad de Dios para tu vida. No sé por qué los jóvenes tienen tanto esa pregunta, ¿no? Pero esta es para todos. ¿Cuál es la voluntad de Dios para la vida de nosotros? Que seamos santos. A veces nos confundimos y querrá que sea rico, querrá que me saque la casa del TEC. Quiere que seas santo, hombre, déjate de cosas, ¿verdad? Eso es lo que el Señor quiere. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. ¿Ok? Madurar es crecer en la fe, es avanzar hacia la santidad, es ir siendo cada vez más como Cristo. Es como veíamos la semana pasada, es ser alguien lleno de fruto, de los frutos del Espíritu. Los dos últimos yo creo que son los más importantes, ¿no? El 4 es muy importante, porque es como pregunta las consecuencias de la inmadurez, es decir, si tiene consecuencias o no tiene consecuencias. Yo creo que la Biblia dice que sí, es decir, que eso es eso lo que hablábamos al principio. Lógico que seremos juzgados con justicia. Al que se le ha dado más, se le va a pedir más, ¿ok? Pero tienes que madurar, ¿ok? Aquí la pregunta es, oye, si el Señor viene hoy, imagínate que viene el Señor, oye, ninguno de los que estamos acá logramos ser como Cristo, que era la meta, ¿no? Oye, eso nos descalifica ya, ¿no? Porque el Señor es justo, ¿ok? Lo que hablábamos al principio, ¿qué va a pasar? Que se nos pedirá de acuerdo a lo que se nos dio, ¿ok? Si el juicio no va a consistir en que todos, te digo, porque tarde que temprano, no solo que venga hoy por nosotros, si el Señor bajara hoy a la tierra, va a encontrar cristianos maduros, cristianos medios y cristianos bebés, ¿verdad? Y no va a descartar a todos, sino que los va a enjuiciar de acuerdo a lo que se les ha dado en su tiempo de cristianos, ¿ok? ¿Qué debemos? Entonces, ¿por qué nos pone la meta? Porque nosotros tenemos que ir hacia la meta, ¿ok? Con el objeto de alcanzar lo que es ser como Cristo, lograr la santidad. Pero otra vez, lo que hace la diferencia, y yo creo que hace mucha diferencia, es cómo persigues esa meta, ¿sí? Si la persigues con urgencia, como si la quisieras alcanzar ya mañana, pasado, si no estás conforme con lo que es tu vida hoy, con lo alejado que estamos de ser como Cristo, o si te relajas y dices, pues es un proceso. Ahora ya el pastor Lara está diciendo que no hay que ser como Cristo, no soy como Cristo, pues lógico que entraré al cielo. Es decir, no sé si te fijas, esta postura abunda en el cristianismo. O sea, a cualquiera que tú le dices, oye carnal, aunque seamos aquí hermanos, ¿no? Oye, ¿sabes qué? Eso que haces está mal. Oye, anímate ya a predicar. Oye, casi lo que se escucha es, relájate, o sea,
Es un proceso, tú tranquilo, yo nervioso, ahí la llevamos todos. Mira, aquel carnal tampoco predica, y aquel carnal tampoco predica, y aquel carnal tampoco predica, relájate, ¿no? O sea, son dos posturas, ¿no? O sea, el relájate o el otro que dice, pues como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me va a rescatar de este cuerpo de muerte? ¿Sí? Oye, Pablo pecó. Sí, pero mira cómo es diferente la postura. Pablo decía, miserable de mí, otra vez pequé. ¿Cuándo voy a avanzar? ¿Cuándo voy a crecer? Pues lógico que es distinto a la postura. Ahí, en ese mismo verso, es diferente a la postura de muchos cristianos hoy. Relájate, Pablo pecó. O sea, en el mismo verso, hay cristianos que se escudan y dicen, relájate, si Pablo pecó, pues nosotros qué. Sí, pero mira la postura de Pablo. Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me rescatará de este cuerpo de muerte? Si tú te fijas, no se parece nada al cristiano que dice, pues Pablo pecó, pues nosotros también vamos a pecar. No se parece nada en la postura. Aunque tú pecas y oye, Pablo pecó, ¿qué onda? ¿Vamos a entrar los dos? Yo lo dudo mucho porque la postura es muy distinta. Pablo estaba inconforme con pecar y tú estás conforme porque Pablo pecó, ¿sí? No se parecen nada, ¿no? Sin embargo, los cristianos tenemos mucho de esto, mucho de excusas. Yo siempre pienso que los cristianos somos nuestros peores enemigos. O sea, no sé por qué nos encanta darnos la suave a nosotros mismos, ¿no? Tranquilo, ahí la llevas, tranquilo, hombre. Y luego más cuando, oye, haces un poquito más que los demás, tranquila, porque a los demás hermanos ni hacen nada, tú eres mejor que ellos, ahí la llevas, tranquilo. Pero no se trata de ser mejor que ellos, se trata de ser como Cristo. Y si nos miramos en ese espejo, tú dices, oye, al contrario, tú tienes que decir, oye, yo y mis hermanos también, nos estamos yendo al baile todos, ¿verdad? Pero depende de lo que hemos creído, es como vas a tomar en cuenta el pecado y tu madurez y tu crecimiento, como si es algo necesario o como si no es algo necesario, ¿verdad? Filipenses 3:12. Filipenses 3:12 en adelante. Dice Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, no es que ya soy completo, no es que ya soy maduro. Pero sí dice, pero prosigo a la meta, es decir, sigo luchando, sigo echándole ganas, sigo creciendo, sigo para ver si logro. Después dice, para ver si, es decir, ni siquiera Pablo lo está asegurando, a ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Y vuelve a decir en el 3:13, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Es decir, yo sé que no lo he alcanzado, yo sé que estoy mal, ¿sí? Pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Es decir, me olvido de lo que está atrás y sigo a la meta, sigo luchando, sigo intentando crecer, sigo aferrándome a Dios, sigo acercándome a su palabra, sigo, ¿sí? Pero Pablo dice, para ver si, a ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por el Señor. ¿verdad? Y otra vez, claro que es un proceso, un caminar, pero tenemos que preguntarnos nosotros mismos, ¿ok? ¿Estamos caminando? ¿Estamos avanzando? ¿Estamos madurando? Yo creo que la forma de examinarnos es esta, si estamos madurando, si estamos creciendo, si estamos siendo lo que se espera para un cristiano y aquí es donde entra individualmente cada uno. Oye, ¿qué se espera de un cristiano yo tengo 13 años, casi 14 años de cristiano? Se espera cosa distinta, no sé, de nuestro hermano Alan, tan chiquito, tiene 15 años. Si el Señor me llama hoy, aquí es donde entra la gracia del Señor, ¿ok? Si el Señor me llama hoy y todos los que no logramos ser como Cristo, ¿sabes qué deberíamos de esperar? Que no entrar al reino, ¿ok?
¿Por qué? Porque la meta era ser como Cristo, pero nuestro Señor es justo y lleno de gracia y nos va a hacer juicio no conforme a si lograste o no, sino conforme a lo que deberías de ser hoy, en el tiempo que tienes de cristiano, las herramientas que se te han dado, las ayudas, el cuidado, todo, así va a ser nuestro juicio justo. Y vamos, el peligro no es que no hemos llegado a ser como Cristo, el mayor peligro es cómo estamos hoy, ¿sí? Es decir, si hoy somos lo que ya deberíamos de ser, no todavía a la estatura de Cristo, pero he crecido hoy lo que debería de crecer, lo que se espera de mí. No sé cuántos, quién sea de los más jóvenes aquí de cristianos, ¿quién tiene un año de cristiano acá? ¿Nadie? ¿Todos tienen más de un año? ¿Tú cuánto tienes, hijo? 3 meses. Imagínate, ¿okay? O sea, por ejemplo, a ellos no se les va a pedir lo mismo que a mí, si el Señor nos llamara ahora, ¿ok? Pero tanto ellos como yo, ¿qué tenemos que estar buscando todos? El crecimiento, el avanzar, el saber, tanto para ellos como para mí, la meta es ser como Cristo, ¿verdad? Y nosotros corremos a ser como Cristo, es decir, no es de estar pensando a medias ni nada. No, nosotros corremos, queremos ser como Cristo y perseguimos los pasos de Cristo, ¿ok? Eso es lo que queremos. Ya cuando el Señor nos alcance, seremos enjuiciados con su misericordia, con lo que es, ¿sí? Bueno, santo, justo, misericordioso, así seremos enjuiciados. Colosenses 1:10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. ¿Okay? Dice, y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso es lo que se espera, que sigamos creciendo. Eso, te digo, ya los borré yo mismo, ni les pregunté si los habían anotado, ya los borré, ya no. Pero sí es importante lo que se espera, es decir, se espera que crezcamos y vamos a ser juzgados de acuerdo a eso, pero ahí ya es como decimos, fíjate qué diferente, ¿no? O sea, no va a ser, imagínate, mi hermano tiene 3 meses de cristiano, yo 13 años, que recibamos el mismo juicio. Imagínate que el Señor viene hoy y se lleva al cielo a mi hermano y yo le reclamo, oye, pero si no hizo nada, y yo soy pastor, y yo enseño, y yo voy al hospital, y yo voy a esto, ¿por qué me dejas? Si yo hice más que él. Sí, hijo, pero tenías 14 años. De ti se esperaba que ya hubiera cambiado tu carácter y él tiene 3 meses. No sé si me entienden. Así va a ser el juicio. O sea, pero yo he hecho muchas más cosas que él. Pues claro, nomás faltaba que no. Pues si tienes 14 años de ventaja, ¿verdad? Y él no hizo nada y te lo llevas, pero ¿por qué? Y todo. Y todavía, no sé, le faltaba bastante. Sí, dijo, pero de ti, 14 años, por el amor de Dios, yo esperaba que ya no le gritaras a tu esposa, yo esperaba que ya no anduvieras tras el dinero, yo esperaba todo eso. Ah, no, pues claro que el Señor tiene razón y es un juez justo, ¿verdad? Entonces, lo más importante es cómo madurar, ¿no? Cómo madurar, cómo se madura, ¿ok? Y con el ejemplo que teníamos ahorita del bebé es lo mismo. O sea, ¿de qué depende el crecimiento? Cuando vas al bebé te decimos oye, la bebé no está, o la niña no está creciendo bien, ¿no? Y está en la mero bajo, anda ahí raspando lo normal, tantito abajo y todo. ¿Qué hace? Pues es el alimento, ¿verdad? El alimento es lo que te hace. ¿Qué come? No, pues le doy puras papitas y coca. No, pues antes crece, ¿verdad? No, ¿qué te hace? No, hay que quitarle eso, hay que darle fruta, hay que darle verdura, depende del alimento, y espiritualmente es lo mismo. ¿De qué depende el crecimiento? Del alimento, ¿verdad? Dice Primera de Pedro 2:1. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones,
Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis. Fíjate cómo ahí responde el punto 4 que decíamos ahorita, hoy es necesario, si dice, para que por ella crezcáis para salvación. Tenemos que crecer para ser salvos. Pero mira otra vez, cómo no nos está diciendo que seamos niños. Dice que deseemos como niños recién nacidos la palabra. No dice que seamos niños, no, sino nos pone un ejemplo. Tienes que desear la palabra. ¿Qué es desear la palabra? Si bueno, has visto un niño cuando tiene hambre, así cómo se desespera, cómo llora, cómo hace berrinche, así tiene que ser tu deseo por la palabra. De todo el que conoce a Cristo, lo que sigue es un deseo por la palabra de Dios, ¿no? Y yo creo que en muchos así sucedió, bueno, yo creo que en todos, ¿no? Si te acuerdas, así sucedió. Si tú ves a nuestro hermano pequeño Alan, nuestro hermano tiene el fuego que nosotros tuvimos hace 10 años, ¿ok? Tú no esperas que un jovencito de su edad ande buscando como busca la palabra. ¿Sabes qué le pasó? Lo que nos pasó a nosotros. Yo creo que todos podemos dar testimonio. Yo cuando recién convertido, yo me quería comer el mundo, yo quería predicar en serio a las naciones. Luego ya se me bajó el hambre y dije, bueno, con que sea Nuevo León. Y luego dije, bueno, aunque sea Monterrey. Y luego hoy ya ni a los vecinos terminas predicando, ¿verdad? Pero por eso tienes que desear la ley, tienes que desear la palabra, tienes que desear las cosas de Dios. Muchos así empezamos, ¿no? Cuando recién convertidos, que querías, que te preocupabas por tu familia, ay, mis primos, mis tíos, y hoy, me están bien lejos allá. Y a veces hasta decimos, no, pero Dios es soberano y les va a mandar a alguien. Yo estoy seguro que les va a mandar a alguien. Sí, te está mandando a ti. Te está mandando a ti efectivamente, pero no estamos ya, ¿verdad? Pero lo que se espera después de conocer a Cristo, por eso es el crecimiento, porque entra un hambre tremenda por las cosas del Señor, ¿verdad? Yo te aseguro que predicabas más cuando no conocías nada de Biblia, porque tenías el hambre de predicar, y hoy sabes más de Biblia, pero ya estás friecito, ya no quieres nada, ¿no? Hay que recuperar el fuego. Acuérdate, en Apocalipsis es uno de los reclamos del Señor, volver al primer amor, vuelve a tu primer amor, y el Señor se refiere a eso. ¿Sabes? A veces es, ¿cuál es la vida que Dios quiere cómo quiere que seamos? Tú mismo como eras al principio, ¿te acuerdas? Así el Señor te quería para siempre, así, para siempre. Ojalá a los chicos nunca se les apague ese fuego. Si les estorba aquí, si nos ven así, ¿saben? No, digan, vámonos de aquí porque aquí están bien dormidos, vámonos de aquí. No dejen que se apague ese fuego. Colosenses 2:18, que es uno de los que leímos ahorita, 2:18 y 19. Nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal, y no haciéndose de la cabeza, en virtud de quien todo el cuerpo, nutriéndose y uniéndose por las coyunturas y ligamentos, crece en el crecimiento, con el crecimiento que da Dios, ¿okay? Pero si te fijas en el 18, sí nos habló de eso, de envanecimiento, ¿okay? De tu propia mente carnal. Dice, no, hay que asirse a la cabeza, que es Cristo, y ahí unido por las coyunturas, los ligamentos, te nutres y creces en el crecimiento que da Dios. Pero básicamente es la palabra la que te hace madurar, ¿ok? Pero si te fijas, sí, lo que decíamos ahorita, vamos a suponer que somos nosotros, muy cuadrados, ¿no? Pero entonces lo que se espera es que, claro, que recibas Biblia, ya sea que la estudies, que la recibas de alguna manera. ¿Qué es lo que vamos a ir recibiendo? Fíjate, porque es muy importante, y a veces sí yo creo que es lo que sí nos confunde un poco. Nosotros vamos a la Biblia y recibimos conocimiento, ¿sí? Recibimos ¿qué? Doctrinas, ¿sí? Enseñanzas,
¿no? ¿Qué podemos recibir? La de salvación, conocemos la doctrina de la gracia, conocemos la doctrina de la justificación, conocemos, no sé, las últimas que hemos visto de Antiguo Testamento, conocemos el sacerdocio, conocemos el templo, conocemos doctrinas y más doctrinas y más doctrinas que nos hacen sabios, ¿no? Somos más sabios, eso es indudable, pero eso no nos salva. Hay un pasaje, a ver si te acuerdas, hermano, creo que a Timoteo o a Tito, que dice: la palabra es la que te puede hacer sabio para salvación, ¿lo recuerdas? ¿3? ¿Lo lees? Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, te pueden, ¿ok? Hay una manera de ser sabio, ya la recibiste, pero hay otra de ser sabio para salvación, ¿ok? Fíjate cómo ya recibiste doctrinas y más doctrinas. Podemos hablar de todo lo que hemos recibido, ¿no? Del nacimiento de Jesús, de su sacrificio, etcétera. Esto es crecer espiritualmente, esto no es crecer espiritualmente. Sin embargo, se espera que esto te haga crecer espiritualmente. ¿Qué es crecer espiritualmente? Parecerte más a Cristo. Y reduciéndolo o resumiéndolo como con el tema de la semana pasada, ¿qué es? Que des los frutos del Espíritu. ¿Sí? A ver quién se lo sabe de memoria sin ver Gálatas 5. Fíjate cómo no es lo que está pasando, pero esto es crecer espiritualmente. Es decir, tú recibes doctrinas y las doctrinas te tienen que hacer más como Cristo. ¿Sí? Recibirla, por ejemplo, yo ya me sé la de la gracia, ya me la sé, ya la aprendí, la entendí, ya la entendí. Cuando hablaron de esta, ya también me la sé, ya la tengo dominada aquí, te la puedo explicar, enseñar y todo. Bueno, eso no es crecer espiritualmente, ¿sí? Crecer es ser más como Cristo, ¿sí? Entonces, y tristemente lo que hablaba ahorita nuestro hermano Oscar, a veces lo que pasa es esto: oye, ya soy sabio, soy súper sabio, me sé todo esto. No te sirve de nada, absolutamente de nada. Si no te está haciendo más como Cristo, no te sirve de nada, ¿sí? Manda, hermano, perdóname. Sí te vi, pero sí te había visto. En 1 Corintios, en el capítulo 8 dice, en cuanto, bueno, hablando específicamente de un tema, pero al final de cuentas lo analiza lo demás, dice, en cuanto a los sacrificados de los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo, porque alguno ama a Dios es conocido por él. ¿Cuál era, mi hermano? 1 Corintios 8. Gracias. Eso es lo que está pasando. Yo te lo digo con tristeza, yo creo que a muchos de nosotros es lo que está pasando, ¿sí? Que estamos recibiendo doctrina, y bueno, yo espero que hoy se nos aclare un poco la mente, porque no aprender más doctrinas es crecer espiritualmente. Crecer espiritualmente es cada día ser más parecido al Señor, ¿ok? Y eso, pues yo creo que en muchos no está sucediendo, ¿sí? Pero bueno, hoy yo creo, bueno, de perdido tenerlo más claro, ¿no? ¿Sí? O sea, recibir más doctrina, y el domingo vamos a aprender otra, y el domingo vamos a aprender otra, y otra, pero le sigues gritando a tu esposa, no estás creciendo espiritualmente, ¿sí? Sigues teniendo la misma lujuria. Puedes ser un sabio, y deja tú, la puedes explicar y enseñar a alguien porque te la sabes de tal manera tan perfecta, pero no estás creciendo espiritualmente, ¿sí? Son cosas distintas. Fíjate cómo parecen cosas tan separadas, o sea, pero ¿cómo esperas que yo, entendiendo, no sé, el sacerdocio, cree algo de acá? Pues es que sí, es que ese es nuestro problema, que estamos ante un libro que no estamos en
no estamos en la primaria o secundaria, es un libro divino, ¿sí? Es decir, que no se entiende como un libro de matemáticas, que a lo mejor hoy estamos cayendo en eso. Oye, ya el sacerdocio fue explicado tan perfecto que ya podemos saber lo que es el sacerdocio, qué bueno. Pero tiene que nacer en ti amor, paz, gozo. Oye, ¿cómo? Por el amor de Dios. Si el Señor te dice que quiere que seas sacerdote, que te da acceso, que antes no todos lo tenían, si lo entiendes con el Espíritu, por el amor de Dios, tiene que nacer en ti más amor por Dios, ¿verdad? Pero eso es lo que se espera y muchos nos estamos quedando hasta aquí. Bueno. Ahí aplican el versículo de 1 Corintios 2, que dice: si tuviera el don de profecía, que tuviera todos los ministerios y todo conocimiento, si tuviera toda la fe, como para trasladar montañas, pero no tengo amor, nada soy. Sí. Sí, parafraseando ese verso es que puedes aprender toda la Biblia, toda, y deja tú, y puedes ser capaz, puedes ser maestro incluso, y enseñarles a otros perfectamente todas las doctrinas principales y todo. Pero si en ti no nace fe, mansedumbre, templanza, no creciste espiritualmente, aunque seas un maestro de Biblia, no has crecido, porque crecer es parecerse a Cristo. ¿Okay? No sé si hasta ahí lo hemos entendido. Y entender, yo creo que hoy hay que entender algo, que principalmente nuestra congregación y el tipo de congregación que somos, yo creo que nos pone como que en este peligro, ¿no? De adquirir sabiduría y de que estamos adquiriendo sabiduría y no podemos negarlo. Pero a veces hasta es más peligroso porque la sabiduría a lo mejor te hace eso, te envanece, te hace duro, ¿no? Y puedes no estarlo viendo, o sea que no tienes mansedumbre. No tengo mansedumbre, pero ya me sé el tema de la ley de Dios. No tengo bondad, pero ya aprendí otras 3 doctrinas en el mes. Y a lo mejor es lo que está pasando. Y podemos confundir eso, adquirir doctrinas, enseñanza, ser más sabio, porque al final sí es ser más sabio, pero no es crecer espiritualmente. ¿Sí? Crecer espiritualmente no es aprender más de la Biblia. Crecer espiritualmente es parecerse más a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, pero el camino está pensado, o sea, no está pensado que bueno, estos son los frutos, pues predíquenos siempre de amor, paz, gozo. No está pensado así. O sea, el camino de Dios está pensado así. La persona recibiendo palabra de Dios, las doctrinas, todas, absolutamente todas. Pablo dijo: yo les enseñé todo el consejo de Dios. Pero el fruto que se espera de una persona que está recibiendo las doctrinas correctas es que se haga más parecido a Cristo. ¿Sí? Eso es lo que se espera de nosotros. Yo creo que sí es un riesgo, y te digo, yo sí creo que nos puede estar pasando a muchos y confundiendo eso, ¿verdad? Pero lo que hoy debemos de entender es eso, es decir, o sea, nosotros somos el ejemplo, estamos hablando de nosotros, ¿no? Aprender hoy una doctrina y el domingo otra, y no es crecer espiritualmente. Si no está pasando esto es crecer espiritualmente. Sin embargo, sí está conectado, ¿sí? Es decir, bueno, entonces no me está sirviendo la Biblia, ¿qué? Vamos a buscar otra manera. No hay otra manera. O sea, la Biblia es la que nos lleva a esto. No hay otra manera. Pero sí habla, como ahorita con lo que hemos leído, sí está hablando de la Biblia de un peligro, de envanecerte nada más, de envanecerte. A veces el hermano Marco también ha hablado de eso, de que, oye, a veces lo adquiero y lo quiero para pelear, o lo quiero para otras cosas, lo quiero para presumir, pues es lo mismo, sí te estás haciendo más sabio, pero no estás, y al contrario, a veces lo haces con un espíritu contrario al de Dios, pero definitivamente estás siendo más sabio, pero tienes que entender que eso no es crecer espiritualmente, no que sea malo, pero lo estamos usando para mal. El camino es el correcto, no hay otro camino. El camino es la Escritura, ¿sí? Pero los que nos estamos quedando acá, pues nos está faltando el crecimiento espiritual, ¿sí? Pero el camino es la Escritura. Dice 2 de Timoteo 3:16, que es el que leímos ahorita.
Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, que madure, ¿verdad? Enteramente preparado para toda buena obra. ¿Sí? Hebreos 6.1 nos apura, de hecho, dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, etcétera, ¿ok? Pero vamos adelante a madurar, a madurar. Eso es lo que tenemos que entender hoy. Esto no es madurar. Esto no es madurar. Esto sí es madurar. Si nosotros dijéramos, pues sí quiero, pero no lo estoy logrando con esto, ¿qué hago? No hay otro camino. El camino es así, es la palabra, y la palabra tiene que hacernos que demos fruto. Pero entonces algo está pasando aquí, ¿verdad? La semana pasada hablamos de eso un poquito, o sea, bueno, ¿y cómo lo adquiero? Porque al final de cuentas nos lo da Dios, ¿sí? Pero la semana pasada, de hecho, así cerramos el tema de los frutos. Bueno, pues el secreto que es pedirlos, que los quieres. Pero luego el Señor dice, bueno, pues muestra que los quieres, y ahí es donde entra el esforzarse, es decir, por ejemplo, cuando alguien te pega en una mejilla, tú le das la otra, pero como dice mi hermano, pero lo haces queriendo matarlo. Bueno, todavía no es el fruto, ¿verdad? Pero lo tienes que hacer. Ni siquiera te vas a dar cuenta todas las veces que te resistas, hasta que una vez tú dices, hoy no lo quería matar. Ese ya fue un fruto. O sea, es decir, ya fue algo que salió de adentro y se dio natural. Sin embargo, empieza esforzándose, ¿verdad? Empieza esforzándose, y tarde que temprano el Señor, no es de que esforzándose se va a dar, no, sino que esforzándose le estás mostrando al Señor que quieres, y el Señor entonces te lo da, ¿ok? ¿Cómo adquirimos los frutos? Hay que orar por ellos, hay que pedirlos por ellos. Lucas 11 es el que dice, pedid y se os dará, y está hablando de esto, de cosas espirituales. Hay que orar. Por eso hay dos cosas. Yo oro al Señor. Por ejemplo, hoy otra vez peleé, no con mi esposa, en el trabajo, con alguien, le grité, todo, Señor, dame mansedumbre. Y entro al cuarto siempre a pedir mansedumbre. Hazme manso, Señor, ya no quiero contestar así. Hazme manso, hazme manso. Y yo creo que, no sé si muchos lo han notado, les ha pasado. ¿Qué crees que pasa mañana? El jefe aparece peor. Porque si tú me pediste, quieres mansedumbre. Pero lo que yo necesito es que primero hagas un esfuerzo. O sea, porque no solo se trata de, Señor, quiero ser manso. Y el Señor dice, muéstrame que quieres ser manso. ¿Cómo te lo muestro? Siendo manso. O sea, esfuérzate. Pues es difícil. Bueno, pero ya. Es decir, ahí tú le estás mostrando a Dios que en realidad quieres mansedumbre. Entonces, hoy te reprimes, mañana te reprimes, pasado mañana te contienes, y al mes, al año, a los 10 años, cuando sea, porque el Señor así trabaja, es de repente ya viene Él y te insulta de la peor manera, y tú dices, no sé, lo amo, quiero orar por Él, no tengo nada contra ti, carnal, es más, discúlpame, Dios te bendiga, y a lo mejor se va confundido, y yo no sé quién le ha pasado que también te quedas, ¿qué pasó? ¿De dónde salió eso? Pues salió del Espíritu de Dios, ¿sí? No hay otra clave, no hay otro secreto, ¿verdad? ¿Cómo se obtiene el fruto? Sí, es de palabra, hay que ir a la palabra de Dios. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Dijo Pablo, porque yo no entendería que la codicia es pecado si no voy a la palabra y me dice, no codiciarás, ¿sí? Yo no voy a entender nunca que mi falta de mansedumbre es pecado si no voy a la Biblia y veo que dice que tengo que tener mansedumbre. Por eso no hay otra forma, tengo que ir a la Biblia es base, su interpretación, su entendimiento, las doctrinas correctas son básicos. Pero luego nos está pasando eso, que no estamos brincando de aquí en automático acá, porque nos está faltando orar para adquirir los frutos, ¿sí? Y después orar es pedir, depende de Dios, tú no puedes adquirirlo, depende de Dios, ¿ok? Pedirlos con aquel ímpetu de que los quiere,
los quiero, lloro. Es decir, no podemos estar tranquilos, lo que decíamos al principio, no puedo pecar y decir, ¿y qué? Pablo pecó. No, peco y no me importa si Pablo pecó, si David pecó, no me interesa, yo no quiero pecar. Y voy al Señor y le digo, Señor, ya quítame esta falta de paciencia, Señor. Ya estoy harto, cámbiame. ¿Y qué va a pasar mañana? Que no sé, tienes una cita a las 9 y tu mujer está pintándose todavía a las 8:50. El Señor dice, querías paciencia, ¿no? Demuestras que quieres paciencia, pero demuestras batallando y, ay Señor, no sabía lo que pedía, dice uno, no sabía lo que estaba pidiendo, ay Señor, y vas en el carro y no le hablas, pues vas medio enojado, ¿no? Y el otro domingo otra vez, pero tú te aferras. Yo quiero paciencia, Padre, yo quiero paciencia, me hace falta paciencia, y otra vez algo pasa con los niños, y otra vez dices, pero ¿qué está pasando, Padre? ¿Verdad? Hasta la tercera, cuarta o 10,000ª vez que vas tarde, pues ya está, no pasa nada, mi amor, no está. A mí hay una enseñanza que yo no puedo olvidar, que se la escuché a mi hermano Pablo ahí en su célula una vez respecto a los niños. Él estaba enseñando y yo antes me alteraba mucho con los niños por cualquier cosa. No recuerdo toda la enseñanza, pero mi hermano hablando de eso, de cuando puso el ejemplo como de cuando rompen un vaso, y hablaba de eso, de tener paciencia, y dice, ¿a poco el vaso es más importante que el niño? Que no lo es. Gritarle a tu esposa es decir, hacerle daño emocional o lo que quieras, eso es más de cuidado que a donde quiera que vayas, a la cita que vayas, y luego de repente te nace eso, no pasa nada, mi amor, y te vuelves paciente, te vuelves comprensivo. Hay veces que yo a veces llegaba a mi casa y ya son las 7 y ya tenemos que irnos y ya vamos tarde y todo, y hoy comprendes a tu esposa y amor, pues dime en qué te ayudo, pues yo sé, te dejé toda la carga, bañar a los niños, cambiar a los niños, y quiero llegar y que ya estén, es decir, cambia tu parecer, ¿sí? No hay otro camino, el camino es la palabra de Dios, no hay otro camino, ¿ok? Otra vez, ¿para qué? Porque la palabra es la que nos dice, ¿ok? Cómo Dios quiere que seamos. Vas a Efesios y dice, quítese de vosotros toda ira, toda gritería. Esto es lo que hace la palabra. Pero si te fijas, ya lo leí. Dice, quítese de vosotros toda ira, pero leerlo no te lo quitó, ¿verdad? ¿No? ¿Qué hay que hacer? Ya sé que es pecado, como dijo Pablo, ¿verdad? No hubiera sabido que la codicia es pecado si la Biblia no me dice. Y luego, ¿qué sigue de ahí? O sea, es decir, la Biblia no me hace en automático ir acá, ¿sí? El camino es, ahora ya lo sé, lo quiero, no lo tengo, hay que pedir perdón porque es pecado y hay que pedírselo a Dios. Papá, dámelo, yo lo quiero. Pedid y se os dará, dice Lucas 11, a eso se refiere. Pedid y se os dará, pidan y se les dará, toquen y se les abrirá. El Señor lo está asegurando, pero también está diciendo, es decir, el Señor dice, pero ¿traes ganas de verdad? ¿Ya te cansaste de gritarle a tu esposa? Ya me cansé, papá. Ya me cansé, ya no quiero ser ese varón que la asusta. Yo una vez me acuerdo, una vez que me hizo pensar en eso, era cuando yo le gritaba a mi esposa y ver su mirada una vez que me tenía miedo, hermano. Se siente horrible, porque pues la relación de esposos debe de ser en amor, pero un tipo tan gritón y tan enojón y todo, cuando yo vi que me tenía miedo, dije, ¿qué pasa? Y entonces vas al Señor, ya no quiero gritarle, y menos a mi esposa, se supone que es la que más amamos, etc. Bueno, está bien, traes ganas, sí traigo muchas ganas, ya no quiero ser, mañana se me paró a pelear, pues querías, ¿no? Así trabaja el Señor, sí, así trabaja, y luego callé mi boca, queriendo ahorcarla, ¿sí? No sé si 10 veces, es decir, a ti no sé cuántas te vaya a pasar, 10 o 1000, porque el Señor te está probando, querías, ¿no? ¿Quieres dejar de gritarle a tu esposa? Ahí está, y cada vez se pone peor, ¿sí? Hasta que un día ya te nace amor y dices, viejita, yo no voy a pelear, no vamos a pelear por eso del gato, mi amor, ¿qué te pasa? Yo te amo, mi vida, y si quieres que limpie las popós del gato, las limpio ahorita, no pasa nada, sí, pero con algo que te sale de adentro. Ese es el camino,
No hay otro camino, no hay otro camino. El fruto hay que pedirlo, ¿sí? Hay que pedirlo. Pero el Señor dice, pedid y se os dará, es decir, Él está asegurando, te lo voy a dar, se los voy a dar. Al que lo quiera, lo quieres, te lo voy a dar. Nomás muéstrame que lo quieres. Es decir, no se trata solo, claro que la oración es importante, ir a pedirlo y clamar, papá, yo ya quiero tener fe. ¿Cómo está eso de que está todo bien y de repente me deja un cliente y, ay Señor, ¿y qué voy a comer? ¿Qué te pasa? No, ya quiero fe, papá, quiero confiar. ¿Quieres confiar? Sí. Y luego mañana llegas a la oficina, ¿sabes que se fueron todos? Oye, ¿qué pasó, papá? Acababa de orarte que quiero fe. De eso se trata. Dice 2 de Corintios 13:9. Por lo cual nos gozamos de que seamos nosotros débiles y vosotros estáis fuertes, y aún oramos por vuestra perfección. ¿Okay? Orar, la oración es importante. Colosenses 1:9 también habla de la oración, y si te fijas, los dos ejemplos son de oración de alguien intercediendo por ti. Es decir, ¿qué oraremos unos por otros? Por nuestra madurez, por nuestro crecimiento. Dice Colosenses 1:9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Cristo. ¿Okay? Un tipo de oración, claro que uno la hace por sí mismo, pero que también la haces por los demás. ¿Qué oraremos por nosotros mismos? Eso, que mi hermano crezca, en sabiduría, pero en sabiduría que lo lleva a salvación, en sabiduría que no es la que envanece, sino la que da fruto, ¿verdad? Y es importante la oración, ¿sí? Yo creo que no hay otro camino. Es súper importante la oración. Es decir, entendiendo que los frutos vienen de Dios, que Dios es el que los da, pues ¿qué podemos hacer nosotros? Pedirlos, ¿verdad? Su promesa de Lucas 11 es pedid y se os dará, pero está hablando de un pedir como que, o sea, los quieres, es necesario, ya no quiero ser igual. Lo que dijo el Señor, vengan a mí los que están cansados y turbados, es decir, ya estoy cansado de este carácter, ya estoy cansado. Bueno, ven y pídeme, ¿ok? Pero no, el pedir va a ir acompañado siempre de, ahora muéstrame. Yo creo que no sé a quién le ha pasado, pero así trabaja el Señor, ¿sí? Le pides paciencia y te manda una prueba, ¿verdad? Así trabaja el Señor. Luego hay pastores que dicen, ya no pidas paciencia porque te manda prueba. Y luego, ¿cómo voy a adquirir la paciencia que es necesaria para ser como Cristo y llegar a salvación? Hay que pasar por la prueba, ¿no? Me acuerdo de la película esa del Todopoderoso, la 2, ¿no? A la esposa del que es Noé y que lo abandona, luego se le aparece ahí el morenito y le dice, si usted cree que si pide paciencia, ¿qué le va a mandar el Señor? Pues sí, ¿verdad? Así trabaja el Señor. Es decir, pediste paciencia, te da la oportunidad de mostrarle a Dios que quieres la paciencia. ¿Cómo? Hoy esforzándote. Es decir, no es un fruto todavía, es un esfuerzo. Es un esfuerzo. Oye, me cierran en la calle y me mientan el disco y tú también se la quieres regresar, me esfuerzo, ¿verdad? Hoy, mañana otra vez, pasado mañana otra vez, hasta que un día, tranquilo, pásale, carnal, no pasa nada, o sea, ya crea el fruto en ti, ¿verdad? La paciencia, no pasa nada. ¿Y qué quieres? Pero ¿por qué voy a pelearme? Yo te amo, te bendigo, oro por ti, pero como un fruto. Ese es el camino. Otra vez, si te fijas, tiene mucho que ver con lo de la semana pasada, con los frutos, porque los frutos es el ser como Cristo, y crecer espiritualmente es parecerse más a Cristo, ¿okay? No debemos de confundirlo. O sea, tú puedes pedir fe y, o sea, el Señor no trabaja así. Es decir, no te vas a dormir y en la mañana es, siento más fe. No trabaja así, ¿verdad? Al contrario, llegas a la oficina y te dicen, ¿sabes qué? Están recortando, todavía ni te corren,
Nomás dicen, ya recortaron a unos, ay Señor, y si me toca, pues te estaba dando la oportunidad de poner fe ahí, ¿verdad? De accionar tu fe, ¿ok? Así trabaja el Señor, y ese es el camino, y hay que aceptarlo y hay que caminar, ¿verdad? Hay que caminar, lo que es la Escritura es base, pero otra vez, no nos está pasando esto porque no es en automático, no es que leíste Gálatas 5:22 y ya viviste como Gálatas, no es así, lo leíste nada más, ¿para qué? Para que sepas qué es lo que el Señor quiere de ti, y ahora qué hacer, ir a oración y pedírselo, y claro que esforzarte, y entre la oración y tu esfuerzo, un día aquello va a ser fruto, como debe de ser. ¿Qué es fruto? Algo que brota natural, que no tienes que esforzarte, que sale natural. Es lo que quiere al final, ¿no? Ese acto de voluntad quiere que lo eliges. Así. Quiere en automático, que tiene tu corazón limpio. Es un acto de voluntad de que te arrepientas y que me pidas tener frutos de esto. Ese acto de voluntad es Leemos Mateo 5 y leemos Mateo 5 y vemos que el Señor dice que el que mira a una mujer para codiciarla es como si hubiera adulterado. Por eso te digo, ahí es donde nos estamos confundiendo. Son cosas que la Biblia no hace en automático. Leerlo tampoco me hizo crecer espiritualmente. Sin embargo, es el camino. Lo leí y sé que al Señor no le gusta. Sin embargo, no dejo de sentir. Veo a una muchacha y la admiro, veo a otra y la deseo, no dejo de sentirlo. ¿Qué sé? Sé por la Biblia que es malo, voy y le pido al Señor que me lo quite, ¿sí? Y el Señor dice, te lo voy a quitar, pero se lo quito al que lo desea mucho. Yo lo deseo mucho. Bueno, muéstramelo mañana. Mañana se aparece, vas por la plaza y hoy es Monterrey, hace frío y hay un desfile de bikinis. Bueno, lo primero que dice el Señor, esfuérzate. O sea, lo primero es esfuérzate, no voltees. Y vas y no voltees. Y luego mañana la secretaria que no se vestía así, se le da por usar minifaldas. Esfuérzate y no voltees. Hasta que un día sea un fruto. Ya no lo deseo, ya no la miro con lujuria. Ese día es glorioso, pero ese es el camino. Así es la vida cristiana. La Biblia es para ver lo que a Dios no le gusta, para entrar al cuarto y decirle, no puedo hacerlo, ayúdame a hacerlo. Y el Señor te va a decir, esfuérzate y sé valiente. Te esfuerzas hasta que un día se vuelve fruto, ¿verdad? El domingo lo vamos a llevar a la congregación, aquello de la oración de intercesión. Esas son cosas que tenemos que orar unos por otros. Oye, ¿cuál es tu debilidad? ¿Sabes que yo estoy batallando con esto y le estoy pidiendo mi oración hoy? Es decir, mi lucha. Yo creo que nuestras luchas deberían de ser así específicas. ¿Te acuerdas? Esto también lo hemos hablado. ¿Con qué batallo hoy? ¿Sabes que yo batallo con 1000 cosas hoy? Con el orgullo, con el carácter, con la lujuria, con todo esto, todo el paquetote que traemos ahí. Le dices, pues tómate una por una. Tranquilo, porque a veces le quieres pegar a todas y le estás pegando al orgullo y te agarra por acá la lujuria y luego te volteas con la lujuria y te patea el carácter. A ver, espérate. Te digo, yo me acuerdo que cuando en el barrio peleabas así con varios, que decías, pues te van a poner una porreada, ¿verdad? Sí, eso es seguro. Pero siempre te aconsejaban o nos aconsejábamos, tú agarra uno y a ese dale, pues todos los demás te van a dar, pero tú agarra uno y dale a él. Y eso es lo que hay que hacer. Tenemos tantas cosas contra qué luchar, pero aquí es agarra una y mi oración hoy es por lujuria y camina con ella, lucha 1 mes, 2 meses, lo que sea necesario, y ahí es donde entra la oración de intercesión. Si a tu hermano sabes que ora, compártele tu lucha, sabes, estoy luchando específicamente, mi lucha hoy es contra la lujuria, y tu hermano ora por ti y va a orar lo que estamos diciendo. Señor, ayúdalo, que sea completo, que madure, que gane esta batalla, apóyalo y estar orando unos por otros. Pero para eso se necesita compartirnos nuestras cargas unos a otros, ¿verdad? Que también tenemos que volverlo una práctica normal, compartirnos. Pero te digo, si te fijas, ¿qué tenemos que hacer? Primero nosotros agarrar una batalla a la vez, ¿sí? Hoy, ¿sabes qué? Mi carácter me explota con mi esposa, agárralo ese hasta que lo venzas. Oye, me va a llevar 1 año, un año, está bien. Si lo vences,
Eso es crecer espiritualmente. Oye, me falta todo lo demás. Sí, pero si lo vences a ese cara, eso es crecer espiritualmente. Todavía no soy como Cristo, pero ya di un pasito, ¿verdad? Luchas tú y tus hermanos te pueden ayudar. ¿Sabes qué? Esta es mi lucha. Oye, ¿de cuánto? Pues ya tengo 2 años, pero sigue siendo mi lucha, ¿verdad? Y el Señor dice que la vamos a ganar. Eso. Y cuando la venzas, eso es crecer espiritualmente, ¿verdad? Lo demás es no crecemos porque también estamos tirándole a todos y todos nos ganan y no crecemos, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí es un buen consejo tal vez. Vamos a enfocarnos en uno a la vez hasta que lo vayamos venciendo, ¿no? Vamos a orar porque ya me pasé del tiempo.